to track the business that is going to the app, because it's really a different kind of technology. And also we have less capacity to put the tracking very easily when an app has already been released, because if it hasn't been thought since the beginning, the client has to repost the app after all, so it's a bit more complicated. But technological, we are able, but we have really to speak with the client before the release of the app in order to put the tracking. But when you said that there are some surprises when you see the figures, yeah. Is it because they are lower than expected or higher than expected? In my opinion, they are higher. They are higher than I was expecting. It's just like in the mobiles. In the share. Mobiles and tablets. Yeah. Okay. Because we were not having any clue. We were thinking that it was interesting, but it was really bigger than we were expecting. And then we also divided on the analysis by categories of programs. On some programs, there is really a nice share which is coming from this device because of the kind of program. So then the next step for us, when we will be releasing all the split, will be to provide dedicated strategy to the client in order to really take opportunities from this traffic. O sea, que digamos que el primer paso que se ha tomado, y tú me corriges, Nacho, si yo no lo he entendido bien, ha sido estudiar y hacer estadísticas separadas de lo que viene de un ordenador, o sea, del desktop, de las tabletas y de los móviles. Entonces han mirado dónde se estaba generando el tráfico, qué reparto había entre ellos para poderle facilitar esa información a los anunciantes. Y por eso yo le preguntaba, o sea, la sorpresa que ha sido, que es más alto o más bajo de lo esperado, y Silván comenta que es más alto de lo que se había previsto, o sea, que las ventas o la generación de tráfico desde móviles y tabletas es más alta de lo que inicialmente habían pensado. Entonces el siguiente paso, evidentemente, es ahora ver con los anunciantes cómo poder utilizar estas herramientas y desarrollar para estas herramientas para que realmente sea efectiva la generación de tráfico desde ellas. ¿Sí? Y respecto a las aplicaciones, que es lo que preguntabas tú, nosotros no desarrollamos aplicaciones, pero sí que tenemos la posibilidad de hacer campañas de descarga de la aplicación y tenemos la posibilidad de hacer un tracking total hasta la descarga de la aplicación para poder contabilizarlo. Lo único que para poder hacer esto necesitamos que en el desarrollo de la aplicación el cliente nos deje que le induzcamos nosotros un código que hay que hacerlo antes de que se cree. No si está creada es más complicado porque tiene que volver a deshacer, etcétera, para hacer el tracking. No me ha quedado claro cómo hacéis la valoración de a quién le corresponde qué en función de si se gestó el momento crítico en la televisión, que eso no lo seguro que no lo medís. No, eso no lo medimos. Pero puede ser el consejo de un amigo y entonces te pones a buscarlo, sino en el momento en que aterriza un buscador y a partir de ahí hasta el momento de venta. Y luego cómo establecéis cada apartado. ¿Quién se lleva qué? Exactamente. Y si se llevan todos algo o solamente quién. It's about the last click and who's getting the commission. I mean, I don't know if he asks how do we attribute what is our criteria to attribute with the prime cookie the sale to one of the affiliates or the players that have been in the. Yeah, it's always the same story, no? Is it last click or how do you track that? Yeah, so the global thing is that the last click is still what primary viewpoint, but for some categories we are going to deprioritize the last click and we are going to favorize all the content website. As Nacho was saying, is that all the websites that has really put a lot of effort on the content
because this kind of website were the one that with some other kind of typology, affiliate typology, were finally losing the sales because of the user behavior. So we're more likely to put some value on the content website regarding other kind of technology, such as discount websites, for instance. It's an example. O sea, básicamente es efectivamente, o sea, en general sí se tiende al último, a comisionar el último clic, pero sí es cierto que hay algunas webs que hacen un gran esfuerzo y entonces la tendencia actual es a darles a ellos también parte de esa comisión porque su esfuerzo es el que ha llevado realmente a esa venta, aunque no se haya realizado a través de esa web. No sé quién es, pero alguien me están poniendo muy nervioso. Eso es mío, ¿no? Es el tuyo. Puede pasar ahora también en silencio. Nada, no te preocupes. ¿Y esta comisión por cuánto puede estar? ¿El 20, el 30, el 40? ¿Es estándar? The percentage depending on the affiliate. Do we attribute by percentage or the global sales? So actually, we attribute the global sales, but we are also with some clients, not actually in Italy or Spain or the market, but in some more mature market like in Germany or France, thinking about is it relevant to split the sales or not? And now what we really want to see with the client is there any interest to split? And what is also what is going to do in terms of impacts? Because when you are beginning to split the sales, you have also some problems. Let's take, for instance, a cashback website like Birubi in Spain. So it is a cashback. You're a user. You want to have finally your cashback because you have been to Birubi in order to win some cashback. And as a user viewpoint, you're not going to understand why you only have a split of a sale. So the user is going to complain. So what we are really trying to understand is if we are splitting the commission, what will be the overall impact, and we want also to say to the client, consider also the user viewpoint. And okay, there is a marketing logic, there is the affiliate logic, but there is also the user logic in order to really have a clear understanding. So actually we are analyzing in order not to do something which is going to be really more problematic. O sea que básicamente, nuevamente corrígeme Nacho, en mercados muy maduros como pueda ser Alemania o Francia, sí se evalúa y se puede hacer mejor un reparto de esa famosa comisión, pero en otros, como pudiera ser España, lo que se está mirando ahora mismo es cuál sería el impacto real, es decir, el que considera que se debería llevar el 100% de la comisión, ¿cómo entendería el hecho de que le quitaran una parte porque se ha considerado que hay otro en esa cadena que puede llevarse esa parte? Entonces, hasta que eso no se vea, no se quiere tomar ninguna iniciativa. Lo has hecho muy bien. Me voy a hacer traductora profesional. ¿Alguna cosa más? Estamos, ¿no?